En la conducción, Guillermo Moschino. en la producción, Florencia Moschino. Buenas noches, bienvenidos a Periodismo y Salud, el ciclo radial de la Sociedad Argentina de Periodismo Médico, programa número 138 en nuestro cuarto año de radio o streaming al aire. Bien, hoy 15 de abril de 2026 tengo dos invitados acá en la mesa. Están conmigo la psicóloga, la licenciada Analía Gómez Malacalza y el doctor Edgardo Pianigiani. Vamos a estar hablando de la prevención de la ciberviolencia digital infanto-juvenil, dado que Analía también es perito forense y ha estado hablando de cosas parecidas en los medios últimamente. ¿Verdad, Analía? ¿Cómo estás? Hola Guille, qué placer estar acá en el programa. Sí, es así como decís, es una temática tan importante que bueno, vengo en varios medios analizando, pero tenía ganas como de ampliarlo un poco y creo que este es el espacio. Muy bien, vamos a dejarte más tiempo, así podemos sacarle más el jugo. Y bueno, y Edgardo, bienvenido, él es uno de los que me han reemplazado cuando me tomé vacaciones. Y vamos a volver a hablar del poco uso del preservativo, porque justo tuvimos problemas de sonido ese día, así que la revancha, esta es la revancha de Edgardo. ¿Cómo estás, Edgardo? Hola, buenas noches, muchas gracias por la invitación. El tema lo merece para retomar, dada la importancia de esta emergencia en salud sexual que tenemos en nuestro país. Así que bueno, gracias por la invitación y tenemos la oportunidad de retomar. Sí, me había quedado a mí también pendiente volver a hablar del tema para que quede mejor el contenido, que se escuche mejor, que sea útil, que le quede a la gente. Esto queda además en las redes, en YouTube, así que para quienes después quieran volver a verlo o para consultar, es material de consulta, ¿sí? Siempre traemos profesionales que son referentes en sus especialidades, así que todo el contenido que se genera acá después se puede revisar, que se puede volver a ver. Bien, voy a pedir una foto para agradecerle. Hoy no está Mile, está Anabela, así que la foto, aunque esté Mile y Flor, ahí está, muchas gracias a la operadora hoy, Anabela, y a la productora Flor, muchas gracias. Y teníamos también un flyer, a ver si lo tenemos a mano, porque en SAPEM, en la Sociedad Argentina de Periodismo Médico, los primeros miércoles de cada mes hacemos una reunión científica, así lo llamamos, una charla. En este caso, dos médicos, el doctor Mario Virgolini y Sandra Galarza, van a estar hablando de los medios de comunicación frente a las nuevas tácticas de las tabacaleras. Y van a hacer foco en los pouch de nicotina. Estos pouch de nicotina que tienen mucha nicotina, hasta 6, 7 cigarrillos en solo una bolsita, se exhiben en los kioscos al lado de las golosinas, tienen colores y olores vistosos, así que es muy peligroso para que los chicos lo consuman, porque la intoxicación con nicotina no tiene antídoto y puede dar una arritmia fatal. Así que es muy importante que le mostremos a la gente que esto existe, que estén atentos para que los chicos no consuman esto y si es posible que no los exhiban ahí. Bueno, en realidad estamos en contra de todas las formas del tabaco porque sabemos la adicción que genera y lo malo que es para la salud. Bueno, por eso vamos a estar hablando de esto el miércoles 6 de mayo a las 19 horas y esta vez por Zoom, es virtual, la entrada es libre y gratuita. Después en nuestras redes, en SAPEM, ama SAPEM, en Facebook, en Instagram, va a estar el link para que puedan entrar. Lo voy a subir también a Periodismo y Salud, así en nuestra página también pueden entrar a la charla. 19 horas del miércoles 6 de mayo, las tácticas de las tabacaleras y los medios de comunicación. Muy bien, bueno, ahora sí, vamos a hablar con Analía Gómez Malacalza, psicóloga, perito forense, periodista médica, compañera mía, egresamos juntos, matrícula nacional 34.222 y la prevención de la ciberviolencia digital infanto-juvenil. Bueno, Analía, ahora sí. Bueno, ahora sí. Bueno, primero buenas noches a todos otra vez.
Bueno, gracias por esta invitación, Guille. Por favor. Como bien dijiste, nos conocimos post pandemia, ahí nomás. Sí, en pandemia, ya En era pandemia, sí, sí. en pandemia, cuando hicimos el curso de periodismo médico, y que bueno, concientizamos en ese curso lo importante de la comunicación en salud, ¿no? Sí. Y a mí me pareció muy importante que la Asociación Médica Argentina le dé un lugar a la salud mental. Así también los psicólogos podemos hacer y lo digo, ¿no? Este curso de comunicación, porque bueno, hoy con las redes y todo lo que se consume, subir la calidad de la información y poder siempre informar con fuentes certeras y científicas, ¿no? Que eso es lo importante. Para saber la transmitir gente, ¿sí? el conocimiento que uno ya tiene por su especialidad, pero Exacto. saber transmitirlo, si no no llega. No llega. Y no podemos prevenir, que es lo importante. Bueno, pensando que venía el programa, se me ocurrió justamente trabajar en un tema que me parece fundamental y aprovecho cada espacio que tengo, que es la prevención. Y en estos días la sociedad argentina está muy conmovida por un crimen que ocurrió de un adolescente hacia otro, recordemos en San Cristóbal, en la provincia de Santa Fe, donde un adolescente de 15 años llega al establecimiento armado y allí termina cometiendo un crimen de otro joven de 13 años, y cuando podrían haber sido más, ¿no? O sea, sí, como claro. La intención era ahí claramente la muerte de otras personas, por eso está considerado con premeditación esta acción. Bueno, a todo esto se habló mucho en los medios, la información a veces... Vos sabés que a veces puede ser no del todo certera en algunas cosas, y por eso viene a echar luz sobre algo que ser subjetivo, sobre todo a la hora de decidir el enfoque, ¿no? Quieren que se hable más de algo que de otra cosa, sin mentir, pero sí seleccionando, haciendo un sesgo de lo que se dice. Nosotros vamos a tratar de enfocarlo más en la prevención, ¿no? Nosotros vamos a enfocarlo en la prevención, y bueno, uno de los grandes temas que surgían o que trajeron algunos periodistas colegas era que este chico estaba involucrado, directa o indirectamente, en una, vamos a decir así, en una comunidad, algunos le dicen una subcultura digital, otros pueden decirle una red. Lo cierto es que se llama True Crime Community, TCC le decimos. Y bueno, y esto circuló en estos días, y bueno, me parecía muy bueno poder explicarle a la gente de qué se trata y qué podemos hacer nosotros para acompañar a los adolescentes y prevenir todo, ¿no? También diría entre jóvenes adultos, y para que todos entendamos un poco que no estamos cercanos a lo mejor a la temática, y algunos han conocido esta red a través de los medios de comunicación. Claro. Entonces, bueno, como decíamos antes de empezar el programa, sin hacer una apología de esto, informar brevemente que que es una red, empezó siendo un género, como sí. Un género puede ser policial, cinematográfico, literario o algo. Literario, donde se compartía crímenes reales, y a través de eso especialistas o personas especializadas en la temática policial y de investigación de homicidios hacía análisis sobre diferentes causas, pero empezó siendo sobre causas reales, ¿no? Claro. En diferentes partes del mundo. Y entonces la comunidad se empezó a abrir. Hoy se habla de una subcultura porque está todo interrelacionado, y entonces hay TikTok, Instagram, diferentes redes. No quedó solo en un sitio web, sino que se empezó a maximizar y a interconectar, lo cual descontroló también la posibilidad de seguridad de esa información. Claro, porque aparte a veces empiezan en redes abiertas, pero después terminan en canales cerrados. Exacto. Entonces, acá esto fue como tirar la punta del ovillo, y se fueron armando diferentes sitios donde el ingreso, a lo mejor uno ingresaba fácilmente, pero no estaba tan difundido. Vos llegabas a esos lugares y previamente
habías estado registrado en en algún sitio relacionado a TCC. Entonces ahí, ¿por qué? Porque había como cierto estudio de tu perfil, Claro, y, sí, sí. y bueno, fácil de simular la edad. Por ejemplo, la edad no era un criterio de que no pudieras ingresar, lo cual es gravísimo, ¿no? Porque Claro. podían ingresar. Y aparte había crímenes, o sea, lo que se mostraba mucho al analizar la escena del crimen eran los detalles. Claro. Y hablo de los detalles porque los detalles en lo que es psicología tiene muchísimo valor, porque nos habla de las estructuras de la psicopatología, ¿no? De la perversión sobre todo, donde la perversión se nutre del detalle. Claro. Entonces invitaba a cierta población a este tipo de sitios web, o sea, no cualquiera puede estar ahí. Bueno, dicho esto, entendiendo un poquito más de qué se trata estos sitios, lo que nos encontramos hoy es que hay una incidencia muy grande de consumo adolescente de estos sitios, Sí. ¿no? Entonces, bueno, acá se abren muchas preguntas de, bueno, ¿por qué los jóvenes hoy, qué sé yo, pudiendo, no es que es lo único, ¿no? Sabemos que el fútbol en nuestro país, la incidencia claro. que tiene, lo que puede ser, no sé, una banda de rock o diferentes sitios donde puedan estar, pero preponderan sitios ligados a la violencia, ¿no? O que ponderan Sí, la cada violencia. vez más, ¿no? Y cada Sí, vez es más. cierto. Mira, hoy hablábamos de esto, pero también hay un juego, que lo voy a nombrar, el Fortnite, que tiene que ver con Sí. matar. Sí, sí, sí. Bueno, y el Fortnite es un juego que se juega... Hasta pagan. Claro. Hasta pagan, digo, hay chicos que juegan y que tienen sueldo. Y había un chico argentino que ganó, no sé, 9 millones de dólares jugando a matar. Jugando a matar. Bueno, y es un juego que está no en los adolescentes, o sea, que está en los niños, Sí, está hay que hasta en los decirlo, niños. ¿no? Sí, Hay sí, que sí. decirlo, que, bueno, ahora bien, la pregunta que a mí como psicóloga me hacen es si jugar a este tipo de juegos va a incidir en que esa persona después sea violenta o que ejerza la violencia. Y la respuesta acá es que puede ser que sí o que no, de acuerdo a todo el contexto, Claro. pero el solo hecho de que sí genere una predisposición, ya se sabe que genera una predisposición ¿a qué genera una predisposición? A una reacción en nuestro cerebro, la vamos a explicar fácil, que es la impulsividad. Claro. La impulsividad, que es algo que justamente reina en la adolescencia, porque si hay algo que tiene el adolescente es que es impulsivo per se, porque es una etapa del neurodesarrollo donde tiene que ver con una nueva regulación de todo el sistema. Entonces, es como, bueno, o sea, como que coincide, ¿no? Coinciden tres cosas que los hacen a los chicos muy vulnerables a estos sitios donde no pueden manejar las variables. La impulsividad es una. Bien. La sensación de pertenencia, porque el adolescente busca pertenecer a grupos, ¿no? Y busca también una identidad. Entonces, estas tres cosas en juego, de acuerdo al contexto de ese joven o de esa joven, ¿no? No vamos a hablar sobre varones, sino en general Claro, hablamos sí. todos, va a ser que cómo impacta todo lo que se consume, ¿no? Todo lo que se consume online, cómo impacta en la adolescencia, ¿no? Entonces, lo que yo quiero es que todos tomemos conciencia de la importancia que es no dejarlos solos horas y horas sin poder saber los papás, los familiares cercanos, pero sobre todo en el contexto familiar, qué consumen tus hijos, qué están viendo, ¿no? Es decir, porque también el adolescente busca el aislamiento, ¿no? Seguro, sí, Esto sí. de Y rebelarse que no me contra los padres. claro, ya genera esa distancia, decir, bueno, te ibas a tu cuarto, en los 80 uno se ponía los Walkman. Claro, sí. Pero bueno, hoy te conectas tenés acceso a una cantidad de información que tu cerebro no está preparado tampoco para procesar, sí, ¿no? Uh-huh. Entonces se convierten en sujetos más vulnerables. ¿Qué pasa cuando encima sobre esto hay una base de una psicopatología que puede ser una psicosis, una esquizofrenia, una perversión? Y bueno, ahí tenés un combo mortal, o sea, porque claro, le da texto, sentido y letra a este joven para justamente desarrollar parte de este trastorno, ¿no? Entonces, bueno, algunos hablaban de si era bullying, no era bullying. Más allá de eso, no se puede nunca concluir, ¿viste?
con una sola causa. No, no, claro. Lo tenemos que pensar en un contexto individual y un contexto social. Pero bueno, vuelvo a hacer hincapié en esto. Yo vengo diciendo en todas las notas y me escucho a mí misma y digo, ay, reitero siempre lo mismo, pero que los chicos están muy solos. Hay una gran soledad hoy en la crianza de los niños y los adolescentes. Están muy solos aún en la misma habitación que uno. Aún en la misma Aunque habitación estemos, que claro, uno. Mira, ellos están en su mundo, claro. nosotros decimos, bueno, cuando vos estás con alguien, te conectás y te alejás. O sea, si yo estoy con Sí. mi teléfono, o sea, sería para unirnos y bueno, genera el efecto contrario, ¿no? Estando en la misma casa, terminan los padres con sus dispositivos, los hijos con sus dispositivos. El tema ahí es regular, ¿no? Bien. Y bajándolo, y viste, decís mamá, papá del otro lado, dicen, bueno, ¿y qué hacemos con esto? ¿Qué podemos hacer? Bueno, yo lo que les sugiero es establecer un vínculo de comunicación. Esto tiene que construirse desde la infancia, ¿no? O Sí, sea, claro. porque Sí, sí. el vínculo con el adolescente va o sea, uno de los grandes choques no generacionales es la comunicación, porque debe ser así, porque el Claro, sí, adolescente sí, sí. está tratando de desidentificarse de los padres para poder armar su identidad. Entonces hay como esta cuestión de que se acercan y te Necesita dicen, trabajo previo, ¿no? Ya desde la trabajo infancia previo, como y para... uno sí, como sí, sí. padre está ahí atajando. Yo estoy como empezando a ser mamá de un adolescente, O así sea, que ando como desorganizada, alguna vez porque no sé si me había... acerco, si no me acerco. Claro. Alguna vez había escuchado a una especialista también en la tele que decía que con el adolescente hay que consensuar, ¿no? No es yo te impongo porque soy tu papá, porque si no ahí lo alejas más, justamente en su etapa de rebeldía. Entonces, como que tenés que llegar al mismo razonamiento, o decir, esto es malo por tal cosa, ¿no te parece? Como que es mucho más fácil llegarle de esa manera. Después, por supuesto, va a tener su opinión, pero como que es más fácil llegarle de esa manera. No sé si será así, ¿cierto? Sí, mira, No. eso es así. Otra cosa que se puede hacer es trabajar a partir del contenido con los adolescentes, ¿no? Imagínate, yo como psicóloga de adolescentes tengo que tener 45 minutos de adolescentes. Sí, claro. Sí, no, bien. Ajá. Y decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Hay muchos memes con los psicólogos y los adolescentes porque uno se encuentra como con esa realidad. Es hablar del contenido. ¿Escuchaste la noticia de lo que pasó en San Cristóbal? Claro. ¿Qué pensás de esto que pasó? Y esa es la manera de abrir preguntas, ¿no? Yo lo que recomiendo a las mamás y a los papás es esto, abrir preguntas con ellos, desde ya buscar espacios donde nos podamos comunicar sin los teléfonos, ¿no? Y en esos espacios donde lográs que el adolescente ahí, esos minutos donde vuelve a ser tu hijo, Claro, te lo devuelve un rato. te lo devuelve un rato y te conecta la mirada, vos tenés que aprovechar segundo a segundo, como en la televisión, y ahí en ese momento poder hablar de esto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esta es una manera, por ejemplo, en casa, mi hija escuchaba que yo estaba dando notas, bueno, hablar desde ese lugar. Claro. Bueno, viste, uy, sí, me enteré en el colegio, un compañero contó tal cosa. Bueno, y ubicarlo como un sujeto dentro de la sociedad, ¿no? Darle esta posibilidad de abrir muchos temas, ¿no? ¿Y vos qué harías? Y mira, y si vos fueras legislador, ¿qué harías? O qué pasaría con esto. Y esto tiene que replicarse, ¿no? En los espacios educativos, Claro. comunales. Bueno, intervenir. Los adultos tenemos que intervenir. Estamos o sea, apareció como una generación donde apareció cierto estado de confort y comodidad en esto de que descansamos en que estén con los teléfonos, ¿no? Sí. Y lo digo porque a Es veces cierto. hasta yo digo, Ya desde la ¿qué está infancia. haciendo, Sí. ¿Qué está haciendo, Sí. ¿Qué está haciendo Martín? Y vas a ver esta situación. ¿Son nativos digitales? Sí. No estoy diciendo que justamente criticando la tecnología, sino estamos analizando, bueno, de qué manera vamos a usar esto. Tampoco empecé con el ejemplo de San Cristóbal para escenificar lo que es TCC y los riesgos de los contenidos que hay hoy en Internet, pero no necesariamente decir que, bueno, que por haber consumido o estar en una red, un chico vaya a Claro, generar sí, este sí, sí, tipo sí. de acción. Lo que pasa es que sí hay que estar atento porque ese chico, antes de llegar a esta situación, pasó por etapas previas. Pasó por etapas previas, hubo un montón de señales, hay un sistema que falla. Claro.
Bueno, ¿y cómo hacemos para detectarlas o cuáles son esas señales? A ver, para abrirnos los ojos, a ver qué podemos hacer como padres o como Bueno, docentes. y Adultos, sí. adultos, sí. Yo creo que hay señales que a veces son claras y por eso te decía que creo que tenemos que salir todos de nuestra zona de confort. Sí. Hasta si vas por la calle y ves que en la vereda de enfrente hay una madre o un padre tratando mal, contestando mal. Viste, venimos de una cultura de no meterse, Sí. venimos muy fijados en este inconsciente colectivo donde vos te quedás en lo propio y entonces no hay una participación o intervención activa. También tenemos otro prejuicio que es que bueno, nadie denuncia porque viste todo lo asociado a la justicia tenemos, te diré en una encuesta que tenemos una visión de la justicia negativa a los argentinos, Sí, ¿no? sí, De sí. que no resuelve, de que es lenta, de que Sí, no sí. sirve para No nada se hacer cree una mucho en la justicia, denuncia, sí, no es se cierto. cree mucho en la justicia, entonces la gente desiste no está informada, tampoco, viste, hay programas o lugares que te vayan a informar o acciones concretas que uno diga, bueno, facilitan la posibilidad de que intervengamos desde afuera. Bueno, eso te lo dejo por un lado, pero Sí. para ir a lo más cotidiano, que sería en casa, desde las familias, lo que se puede hacer, y docente o cualquier persona que trabaje y esté en relación a un joven, es observar siempre los cambios de conducta, ¿no? A veces hay chicos que empiezan a estar más retraídos de lo que estaban. Hay 3 señales claras que es la angustia, el retraimiento y la agresividad, ¿no? Bien. Angustia, retraimiento y agresividad. Son 3 cosas claves que serían las señales rojas más importantes a tomar en cuenta. Y la agresividad puede ser hacia el otro o hacia sí mismo. Así mismo, Viste claro. que hay muchas autolesiones. Hoy se nombra mucho más. Yo, viste, la otra vez pensaba, digo, a ver, viste, trataba de recordar mi secundario, viste, decir, bueno, a ver, alguien se autolesionaba. Hoy parece como que es más visible este tipo de Sí. señales. Les pregunto a ustedes como médicos también, de que lleguen, ¿no? Estas cuestiones de, bueno, de marcarse, Sí. de un montón de descarga sobre el propio cuerpo, ¿no? Que a veces uno dice, bueno, puede ser índice de una depresión adolescente, claro que sí, pero también indica un montón de otras cosas. Ahí uno tendría que tener un contacto más directo, más cercano hacia ese joven, pero esa sería una gran señal también. Y bueno, y hay muchos índices, puede ser desde la alimentación, o sea, o no comer, o comer en exceso, Claro. o sea, todo lo que esté desequilibrado, todo lo que tienda al desequilibrio. Y hay que prestar atención, ¿por qué insisto en la adolescencia? Porque la adolescencia se justifica y se cierra el sentido. Se dice, no, pero bueno, el adolescente es rebelde, ya Claro. va a comer. Me contestó, Es una etapa, ya va a es pasar. una etapa, ya va a pasar, y a lo mejor en ese ya va a pasar, pasaron 3 años donde se fue gestando Claro. una base depresiva, y vos sabés, Guille, como médico, que el cerebro va teniendo efectos sobre, o sea, va aprendiendo a ser depresivo Sí, sí, sí. y se deprime. Sí, dice, este soy yo, claro. Sí, Claro, sí, sí, entonces sí. empieza a haber una identificación a la depresión y cuando llegás es un chico de 18, 19 años, no es un chico que tiene un síntoma de depresión, un chico que ya desarrolló y que puede tener un intento de suicida. Sí. Entonces esto es muy importante. Y bueno, a mí es un tema que me preocupa mucho hoy en día porque lo veo, Seguro. porque Sí, circulo en sí. juzgados, porque estoy en relación a muchas temáticas, vos sabés, de violencias, y bueno, y no me dejo de asombrar o sea, la cantidad hoy, cómo exponencialmente ha crecido la depresión adolescente, ¿no? Que a lo mejor lo podemos ver en otro programa, pero Sí, sí, sí. y post pandemia fue el grupo más golpeado, ¿no? Claro. Yo me acuerdo que nosotros, ¿te acordás? En el curso hacíamos, me tocó pandemia y discapacidad, pero ya veíamos en el análisis que proyectivamente se veía que la adolescencia post pandemia, y post pandemia es ahora, porque la gente pensaba que los síntomas iban a ser ahí en el 2021 pegaditos a la pandemia. No, la crisis eclosionó ahora y esto es algo que los psicólogos y los psiquiatras veníamos diciendo que iba a suceder y que había que tener programas de prevención. Bueno, lamentablemente no están las acciones correctamente realizadas, la prevención es escasa o nula.
Así que bueno, viste, aunque sea aportando un granito de arena, poner esto en el tapete para ayudar desde lo individual y bueno, y convocar a otros actores sociales. Bien, tratar de estar presentes, de detectar, bueno, saber que esto existe, que pueden pasar estas cosas, que si están rebeldes, retraídos, depresivos, bueno, tratar de detectarlo y ahí, ¿qué hacemos? Charlamos, eso Charlamos. sí. Y si no... No, y buscamos ayuda profesional. Buscamos ayuda profesional. Hay muchos equipos de ayuda hacia la atención en salud mental. No siempre es algo privado y pago. O Claro, sea, sí. tenemos que hablar de que tenemos hospitales que tienen sus equipos, por lo menos, bueno, acá en Cava, pero también en el resto del país, y hay muchas posibilidades. Tenemos un país, chicos, que somos el país con más psicólogos del mundo. Sí, es cierto, la tasa, ¿no? Más alta Tenemos la de tasa sí, más o alta en psicología mundial. Entonces, más allá de esto como dato anecdótico, es realmente importante consultar a profesionales, porque somos los que vamos a poder detectar, llegar a un diagnóstico, asesorar, ver qué tratamiento se necesita, acompañar a las familias, ¿no? Que no se queden solos. Y esto te decía, no cerremos el sentido, no justifiquemos los síntomas de los chicos, ni de los chicos ni de los adolescentes. Hay que abrir la pregunta. Bueno, acá está pasando algo le pasa. Nos tenemos que convertir más en investigadores sí. y todo el tiempo marcar presencia, ¿no? Yo te decía, el papá, mamá de adolescente tiene que estar ahí a demanda. Si el chico me demanda por algo, yo estoy ahí presente. Y mostrar eso con acciones, ¿no? Aunque le moleste que golpees la puerta, anda 3 veces, no importa. ¿Querés agua o jugo o lo que sea? Acá estoy, claro, y ves que bueno, aunque te tiren tiren una zapatilla, te vas, volvés. Lo sacás un ratito lo de sacás ese, un de ese ratito, mundo. lo sacás un ratito del mundo. Pero la presencia está, hay un adulto ahí disponible para Bien. escuchar, o sea, el adolescente tiene que saber que tiene un adulto disponible es en todo nivel, físicamente presente. Sí, y que sepan que uno está disponible cuando quieran consultar algo también, si algo que están viendo no les gusta, si en sus grupos están charlando de algo que tampoco les gusta, o ven que algún compañero, amigo o algo así, tiene estos síntomas también. Exacto. O admiran a Charles Manson, por ejemplo, cosas por Bueno, pero todo eso se descubre en la comunicación con tu hijo, con tu hija. Por eso hay que trabajar mucho en la comunicación con ellos, construir la comunicación en la infancia. Y otro gran capítulo, y a lo mejor después acá se une con lo del doctor en el otro bloque, es si no tenemos un canal de comunicación con ellos, ¿cómo también vamos a hablar de la sexualidad con ellos? ¿Cómo vamos a hablar de la prevención? ¿Cómo vamos a hablar de las enfermedades por transmisión sexual? Es decir, ¿cómo te sentás y de repente sacás el tema? No, tenemos que llegar a una posibilidad de diálogo. Yo veo hoy el diálogo nulo, casi ausente entre padres e hijos y me preocupa muchísimo porque esto llega después en síntomas muy importantes y no se ha visto tanta depresión en jóvenes. Eso es algo que es un fenómeno mundial, pero no nos quedemos con que es mundial y está lejos, no es acá en nuestro país, en Argentina, en el interior del país tenemos la estadística más alta de suicidio adolescente, que no para desde hace 15 años la curva de subir. Así que es una franja etaria donde yo creo que hoy hay que aplicar programas de prevención en salud primaria de la salud mental, y hay que construir canales, trabajar con las familias, hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer. Y aparte otra cosa, nosotros somos sobrevivientes de la adolescencia, somos adolescentes crecidos, ya pasamos también por esa etapa. Tal vez eso no queda claro, no es que vamos a haber pasado sí o sí por lo mismo que le pasa a nuestros adolescentes. Pero tal vez sí, y si ellos ven eso, si lo saben ver, que uno puede entenderlos, capaz que también se gane nuestra confianza un poquito más
nos cuenten un poquito más, se abran un Sí, poquito compartir más. actividades con ellos, algo Sí. que, viste, que te una, un interés, si podés compartir, no sé, gusto por banda de música, interesarte por lo que a ellos les gusta y ver, no forzadamente, No, ¿no? no, No tenés sin que tener forzar. madre, hijo, padre, hijo, hay Sí, cosas sí, que sí, se sí. repiten, ¿no? Ir a la cancha con tu hijo, Claro. no sé, las Mis hijas madres escuchan una hablamos. música, pero No vamos a decir que están acá. cada una Una está de acá. ellas, no la quemes. Sí, sí. Pero bueno, o al contrario, decir, bueno, mira, hoy che, ¿puedo ir con vos a tal cosa? ¿O por qué no hacemos tal plan? ¿No? Armar Sí, o planes. invitarlas cuando... Sí, 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 nosotros hacemos eso. Estoy diciendo No, cosas que son básicas de la vida, es como que me escucho y no puedo creer, pero lamentablemente hay que volver a decirlo, hay que volver a estar en casa, hay que volver al espacio familiar, a poder estar al tanto de la vida de nuestros hijos. No podemos no estar al tanto de lo que están viviendo, sí, sí, ¿no? sí. Digo esto porque vos sabés, hoy tenemos 2, 3 trabajos, corremos de acá para allá, también los adultos estamos agotados. Sí, claro. Sí, 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 Entonces sí, sí. en eso, bueno, a lo mejor llegás y bueno, y uno descansa como en esto, ¿no? Y los espacios de comunicación de a poquito se van achicando, y nosotros vamos descansando también en eso, donde Sí. les terminamos mandando un WhatsApp dentro de casa. Dentro de casa, sí, de una habitación a otra. Decirle de una habitación a la otra. ¿Quién no sí. lo hace? ¿Quién no lo Sí, hace? claro. Mamá, Eh, ¿pediste el delivery? Sí, es un esfuerzo, pero es un esfuerzo que vale la pena. Es un esfuerzo que vale la pena y es una etapa maravillosa de la vida, y como padres también tenemos que abrazar Sí. esa etapa, no tener como este sesgo de que la adolescencia es algo negativo, difícil para los papás y las mamás, sino bueno, abrazar esta etapa y informarse, leer sobre todos estos temas, ¿no? Hay libros buenísimos. Así que bueno, yo insisto en esto, ¿no? Creo que vamos a bajar el nivel de depresión adolescente, y digo esto porque es lo que más hay, y también de ansiedad. Perdón, me estaba olvidando Sí, ansiedad. del nivel de los trastornos de ansiedad, que también están hoy a la orden del día, ¿no? Para los adultos, pero que empiezan cada vez a más temprana edad. Antes vos tenías pacientes que empezaban con trastornos de ansiedad pasados los 30 años, 35, 40 años, o sea, empezó a bajar. Sí, y sí, sí, entonces sí. unas cosas, la depresión avanza y la ansiedad baja. Estamos en esa curva invertida. Bueno, y esto hay que hacer un análisis, las comunidades científicas tenemos que sentar, pensar, y bueno, usar la tecnología a favor hoy, ¿no? Y toda la evolución también que de todo lo que conocemos hoy en neurociencias. Ni hablar. Analía Gómez Maracalza, periodista, perito forense. Bueno, muchas gracias. Nos vamos a una por tanda favor. y volvemos a seguir hablando un poquito de la adolescencia también con el doctor Edgardo Pianiche. Vamos a una tanda. ¿Cómo no? SMIVA, Sociedad de Medicina Interna de Buenos Aires. Anualmente realizamos cursos, jornadas y congresos. Estos últimos cada 2 años. Tenemos una revista que es nuestro órgano de difusión, escrito y virtual. Tenemos talleres, tenemos cursos de posgrado. Y también contarles que tenemos el curso de especialista en medicina interna, que lo realizamos junto con la Universidad Barceló. También nuestra sociedad forma parte de la SOLAMI, la Sociedad Latinoamericana de Medicina Interna, de la International Society of Internal Medicine y muchas otras participaciones que tenemos en diferentes sociedades, tanto latinoamericanas como internacionales. Bueno, a modo de apretado resumen, la idea es invitarlos a que conozcan nuestra sociedad. Estamos en las redes sociales, LinkedIn, Instagram, Facebook, para poder ampliar la mayor cantidad de información que necesiten. Y bueno, muchísimas gracias, ojalá les seamos de utilidad y los esperamos.
periodismo y salud. Ahí había un anticipo de lo que vamos a hablar. Bloque número 2. Vamos a estar hablando con el doctor Edgardo Pianigiani, matrícula nacional 82.073, médico tocoginecólogo, ecografista, vicepresidente de Sí. SAEU, de la Sociedad Argentina de Ecografía y Ultrasonografía, pertenecen a la AMA, y miembro de la comisión directiva de SAPEM, también periodista médico, egresado 2023. Bueno, volvemos a hablar del bajo uso, el escandaloso bajo uso de preservativos. Sí, y es un tema que lo tenemos que tocar porque es una verdadera emergencia nacional en salud sexual y se aplica a los adolescentes. Casi podríamos decir que es la otra cara de la misma moneda de lo que hablaba recién Analía, de cómo los adolescentes y los jóvenes de nuestro país están expuestos a las infecciones de transmisión sexual por un alarmante bajo uso del preservativo. Las estadísticas dicen que solamente utilizan el preservativo el 5% de los adolescentes y el 15% de los jóvenes. Y esto lo sabemos porque, dado que la sífilis es una enfermedad de registro obligatorio, los datos van aportando justamente y se van uniendo, y también aquellas instituciones, fundaciones que se dedican al cuidado del SIDA son también las que llevan las estadísticas y hablan también como correlato de esto, de que tuvimos con respecto al año pasado un 42% de aumento de la sífilis, un montón, escandaloso, y si lo comparamos con el último trienio, hay un 74% de aumento de sífilis. Entonces va de la mano varias cosas. Disminuye el uso del preservativo, aumentan las enfermedades de transmisión sexual, las infecciones como la sífilis y otras tantas, y junto también con el embarazo no deseado aparecen también las enfermedades de transmisión vertical madre-hijo. Claro. Entonces es un combo de embarazo no deseado, infecciones de transmisión sexual e infecciones congénitas, como también el aumento de la sífilis congénita. Todos estos datos nos ponen en alerta que están en problema básicamente de todos los grupos etarios, los adolescentes y los jóvenes. Por eso hacemos tanto hincapié y adherimos a todas las cosas que nos ha contado Analía recién en cuanto a la psicología adolescente, porque tienen que ver con esto de por qué los adolescentes no están utilizando el preservativo. Claro. Por manejarse con grupos cerrados, por ideas sobrevaloradas en una disminución de la percepción de riesgo, por un aumento en la confianza desmedido en el otro, en una toma errónea de esa confianza que no está fundada en nada. Entonces, si confío en el otro, ¿para qué voy a usar el preservativo? ¿Para qué me voy a cuidar? Y se junta un combo que, por falta de unión y de comunicación con grupos de adultos, se va generando un mundo de una cierta fantasía o de una cuestión de ideas falsas, un sistema de creencias falsos, donde, bueno, es optativo, la primera vez no pasa nada, no hay tanto riesgo, no es para tanto, me disminuye la sensibilidad, si quiero lo uso, si quiero no lo uso. A ver más las contras que los beneficios, ¿no? Entonces entra todo en una creencia donde está cerrado en los grupos de WhatsApp, en las redes sociales de adolescentes, y es también una falta de comunicación con los adultos, ya sean los padres, los hermanos mayores, los tíos, los docentes, los médicos, el sistema de salud. Por infinidad de razones empieza a haber una separación en la cual el adolescente hace su propio mundo, y no es que los estemos señalando o querramos hoy tenerlos de punto, sino que al contrario, el programa de hoy trata de ustedes, de los adolescentes y los jóvenes, pues los queremos ayudar y queremos ir buscando maneras para que no se expongan a un riesgo desmedido.
Cuando hablamos de la protección de las enfermedades, de protección sexual, Sí. hablamos generalmente de protección del embarazo no deseado, protección de las infecciones de transmisión sexual, y eso también le disminuye el cuidado a los métodos de barrera como el preservativo, Claro. porque, bueno, si está tomando anticonceptivo, ya lo del embarazo está Ya es un resuelto, riesgo menos, es un sí. riesgo menos. También el HIV, como está controlado en cuanto a número, aunque Sí. en nuestro país hay 150.000 infectados, Sí, todavía es mucho. Sí, bueno, Eh, no sabía eso. claro, Sí. pero como ya disminuyó la mortalidad por HIV, entonces ya no se trata de una enfermedad mortal. No hay Claro. alguna enfermedad que mate, una enfermedad de transmisión sexual que mate en un periodo corto de tiempo. Entonces le va disminuyendo esa importancia Sí, sí, sí. al preservativo. Lo cierto es que las infecciones de transmisión sexual son muchísimas y van haciendo efecto a lo largo de toda la vida, ¿no? Podemos nombrar el HIV, el HPV, que el HPV va de la mano con el cáncer de Del cuello cuello. uterino en la mujer. Ujú. Está la vacuna del HPV, Sí. tanto para varones como para nenas. En pediatría se aplica a partir de Obligatoria y los 9 gratuita. años, obligatoria y gratuita. Ujú. La sífilis que ya mencionamos, gonorrea, clamidia, herpes, tricomonas, hepatitis B, también es de sí. transmisión sexual, hepatitis C, También. que generan hepatitis crónicas, activas, persistentes, cirrosis y Sí. muerte. Todas esas son enfermedades de transmisión sexual. Claro. Así que, y todo esto se disminuye con el uso del preservativo. Hay una ley nacional que protege de todas estas cosas, es la ley 25673, que es la Ley Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, que tiene que garantizar el acceso a la información y también el acceso a los métodos anticonceptivos. Pero acá tenemos el principal problema, que es la comunicación. Si los adolescentes no perciben de que es importante y que al no usarlo se están exponiendo a todas estas cosas a lo largo de la vida, porque una infección de transmisión sexual contagiada hoy puede derivar en un riesgo de acá a unos cuantos años. Si no recomponemos esta comunicación, va a ser muy difícil revertir estas estadísticas. Dentro de las cosas, estábamos comentando recién en la tanda, de todas las cosas de las que están expuestos los adolescentes y que tenemos que verdaderamente como sociedad generar un pacto de confianza entre ambos grupos, de padres a hijos, de tíos, de amigos y de protegernos. Recordamos que Argentina es uno de los países que tiene más alta tasa de siniestros viales Sí. y de muertos en accidentes viales. Sí. Los adolescentes y los jóvenes son, en este grupo, es la primera causa de muerte, los accidentes de tránsito. Sí. Así que es un tema aparte. Con el Pero exceso de confianza, justamente. el ¿no? exceso de confianza. De que no le puede pasar nada, son jóvenes, son sanos, son ¿ya? Exactamente. todopoderosos y claro. Sí, 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 sí. Exactamente. La cosa que a cada rato estamos viendo una estrellita amarilla en Sí. el camino donde vamos y en Cada las vez rutas más, donde sí. vamos. Esas estrellitas amarillas, la mayor parte son adolescentes, Son y adolescentes. jóvenes. Sí, 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 es cierto. Sí. Dicho sea de paso, en estos riesgos que hablamos. Entonces, el tema es, planteado esto, queremos ser concretos y contar de acciones concretas. Creo que tenemos ahí por ahí unos números Sí. para pasar. El que quiera hacer alguna consulta en forma anónima, en forma confidencial, tiene el 0800-222-3444, eso es del Ministerio de Salud de la Nación. Bien. También está el mail, saludsexual@msal.gov.ar, de lunes a viernes de 9 a 21, y también están los sábados y domingos y feriados. No solo pueden consultar las personas que tienen, no solo adolescentes, ya estamos hablando, sino que cualquier consulta de salud sexual, sino también equipos de atención de adolescentes, puede ser de docentes, puede ser de equipos de salud, que necesiten asesoramiento, que necesiten preguntar algo, pueden utilizar ese número. Eso es del Ministerio de Salud de la Nación y es para todo el país. Y la llamada, por supuesto, es confidencial y anónima, ¿no? Desde ya.
y el otro número que es el de la provincia de Buenos Aires, que es el 148-148, es la línea 148, la opción 3, porque la 1 y la 2 se refieren a otro tipo de cuidados, la opción 3 se refiere justamente a la línea salud sexual, donde también con confidencialidad y con anonimato se puede consultar y preguntar. Damos estos dos ejemplos, porque seguramente cada provincia debe tener su propio número en su ministerio, pero estos dos pueden ser consultados sin ningún problema por quien lo necesite. Y dentro de estas acciones concretas que queremos comentar, la primera y la más obvia, pero que es necesario, es que tanto el varón como la mujer debe tener en sus pertenencias uno o varios preservativos preparados para la ocasión. Porque resulta que cuando llega el momento, el preservativo no está y ya está la relación sin protección y ya se pasó el momento. Entonces, hay que ser optimista, la posibilidad está, así que hay que estar preparado. Hay que estar preparado. Bien. Y hay que prepararse antes con uno o con varios preservativos, cada uno, los dos tienen que llevar. Para que ambos tengan la conciencia de protegerse y para ambos exigir a la otra persona que si lo quieren y si lo cuidan, debe ser una relación protegida. Debe usarse un preservativo por cada modalidad de relación, ya sea una relación vaginal, anal, oral, debe ser utilizado un preservativo para cada momento. No se deben colocar dos preservativos juntos porque la fricción del látex deteriora. Si hay que hacer alguna lubricación debe ser con agua, porque también si es oleoso deteriora el látex del preservativo. Debe ser colocado desde antes del comienzo de la relación para que sea efectivo. Y hasta lo último. Y hasta el final, y retirarlo, luego atarlo y desecharlo. Bien. Al colocarlo hay que apretar la bolsita del reservorio extremo, del aire, el ¿no? reservorio del aire, porque ese es el reservorio que está destinado justamente para el semen. Y bueno, eso es en cuanto al preservativo más conocido, que es el preservativo masculino. Pero también les queremos contar a las mujeres que existe ya el preservativo femenino, que no es de látex, sino que es de otro material que se llama nitrilo, que va adherido y va fijado desde el área de los genitales externos, desde la vulva hasta el cuello uterino. Es un material que cubre todo el canal vaginal y que también es una opción importante porque se puede colocar desde antes de que comience la relación y ya lo puede llevar colocado. Nos queda una deuda para aquellas relaciones de pronto entre mujeres en el cual no existe el preservativo para ese tipo de relaciones, pero sí hay lo que se llama un campo de látex. Bien. Que se realiza en forma casera, cortando un preservativo a lo largo y abriéndolo, y se genera un campo de látex para evitar el contacto directo entre piel y piel. Muy bien, bueno, tenemos unas fotos de esto. Sí. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una tanda porque nos falta una, rapidito, y después volvemos para el cierre del programa. Vamos a una tanda. MIVA, Me marcó 3 Sociedad minutos, pero de nos quedamos Medicina Interna de Buenos 3 minutos, son Aires. 56. Anualmente realizamos cursos, jornadas y congresos. Estos últimos cada 2 años tenemos una revista que es nuestro órgano de difusión escrito y virtual. Tenemos talleres, tenemos cursos de posgrado y también contarles que tenemos el curso de especialista en medicina interna que lo realizamos junto con la Universidad Barceló. También nuestra sociedad forma parte de la SOLAMI, la Sociedad Latinoamericana de Medicina Interna, de la International Society of Internal Medicine y muchas otras
participaciones que tenemos en diferentes sociedades, tanto latinoamericanas como internacionales. Bueno, a modo de apretado resumen, la idea es invitarlos a que conozcan nuestra sociedad. Estamos en las redes sociales, LinkedIn, Instagram, Facebook, para poder ampliar la mayor cantidad de información que necesiten. Y bueno, muchísimas gracias, ojalá les seamos de utilidad y los esperamos. Muy bien, tiempo de descuento, tercer bloque. Vamos a mostrar unas fotos para ilustrar un poquito la historia del preservativo. Es una preocupación la anticoncepción desde hace mucho, digamos que milenios, incluso también desde que se sabe que las enfermedades, algunas son infecciosas. Esa es otra preocupación. Y vamos a empezar. Primeros condones, esto está entre sí una pregunta, porque en realidad se nota o se conoce que hubo antes también, pero bueno, seguros ciertos son estos. 1000 años antes de Cristo, en Egipto, usaban tripas de animales anudadas, ¿sí? Porque si no, ¿qué efecto iban a tener? Bien, y había algunos que el faraón usaba, encontraron uno de Tutankamón que era de lino, pero dicen que era más algo religioso que anticonceptivo. Pasamos a la segunda. Ahí en la antigua Grecia y la antigua Roma, estamos hablando más o menos de el siglo IV a.C., usaban tapones más que preservativos para tratar de bloquear el ingreso del esperma por la vagina, y usaban, por ejemplo, piedras, ajo, tapones de hierba, tela, esponjas marinas, pero bueno, esto no ha dado muy buen resultado, así que siguieron investigando. Dos cosas, el gran Hipócrates, nada menos, él recomendaba como anticonceptivo beber agua salada con cobre, y Sorano de Éfeso en el siglo II recomendaba contener la respiración, estornudar y saltar hacia atrás, esto como anticonceptivo. Así que miren lo que era la ciencia en esa época, ¿eh? Menos mal que evolucionamos. La tercera, por favor. En el Renacimiento y el condón, bueno, Falopio, Gabriel Falopio, tan conocido por las trompas en la anatomía femenina y en la ginecología, ¿no? En 1549 hizo un estudio con 1100 hombres a los que le dio preservativos de lino para evitar el contagio de sífilis. Ninguno de ellos se contagió. En el siglo XV hubo una gran epidemia de sífilis en Europa a partir de 1495, así que un poquito después, unos 50 años después, Falopio hizo este estudio. Ya la sífilis marcaba el rumbo. La 4, a ver qué nos quedó. Bien, en el siglo XVIII se expandió el uso del preservativo, se sabía que servía como anticonceptivo y para prevenir infecciones de transmisión sexual. Y empezaron a hacerse publicidades en panfletos y anuncios, ¿sí? Ahí está, dice alrededor de 1700. Y también decía tripa animal y bueno, y lo que decía, se reconocen sus propiedades. Y el quinto, hay dos más, pero está rapidita. El caucho vulcanizado, ¿sí? Goodyear, el de las ruedas, bueno, hizo el preservativo de caucho. Me recuerda a las bombachitas, deben ser terrible tener que usar eso, pero bueno, en fin, esto es alrededor de 1843. Y la última, que esto ya es la actualidad casi, a pesar de haber sido en el primer quinto del siglo pasado, más o menos 1922 se descubrió o se empezó a utilizar el látex para reemplazar el caucho y los preservativos actuales, descartables. En una época eran reutilizables, se lavaban y se volvían a usar. Vamos a creo que hay una fotito más para ilustrar. Bueno, ahí está, preservativo masculino y femenino, y una más, no sé si quedó, que estaba esta, cómo hacer el campo de látex cortando el preservativo. En las líneas de punto, ahí es por donde se tiene que cortar, ¿sí? Se corta, se sacan los extremos, se corta longitudinalmente y se hace un rectángulo como para
compensar la falta de un preservativo específico para ciertas relaciones. Así que, ¿querés agregar algo? Sí, el anterior, si podemos volver al anterior para mostrar el preservativo femenino, Ujú. que todavía no es tan común, no es Sí. tan fácil de encontrar y de poder acceder. Es el que está a la derecha, tiene 2 anillos. Un anillo, el más grande, es el que se adhiere hacia la zona de los genitales externos, a la vulva, y el otro en el cuello uterino, de manera que queda fijado todo el tubo en el canal vaginal y que da una protección completa, que incluso llega a la zona externa, a la zona Llega un poquito de por piel, por fuera. lo cual Sí. y también es una seguridad que bueno, pero está comenzando a imponerse. Bueno, ya llegamos al final del programa, se nos tienen que ir la operadora, la productora y nosotros también, ¿no? Así que bueno, los convoco a los oyentes el próximo miércoles a las 21 horas a estar acá en Periodismo y Salud en On Radio. Muchas gracias, Analía. Muchas gracias. Muchas por la gracias, invitación Edgardo. y Muchas bueno, gracias. Buenas un noches. placer. Buenas noches.